nuevamente nos golpeó. Pero está bien, es bueno descansar, es bueno tomar tiempo para recuperar fuerzas, más cuando hay trabajo arduo continuamente. Yo te pido que me acompañes a orar. Si te diste cuenta, tuvimos ahí unas situaciones, pero es porque creo que cuando estas cosas pasan, lo que vamos a aprender el día de hoy es buenísimo. Yo te lo puedo asegurar, ¿verdad? Así que acompáñame a orar. Señor, gracias, Padre, por la oportunidad de estar aquí. Gracias porque has sido bueno con nosotros y nos permites aprender de tu palabra. Y Padre, de verdad estoy sorprendido de todo lo que se puede sacar de tan pocos versículos, Señor. Pero cuando tu palabra tiene que hablar y decirnos y confrontarnos, de verdad, Señor, yo te lo agradezco porque sin duda, Padre, eres tú hablando en nuestro corazón. Yo te pido por todos los que estamos aquí, porque si estamos aquí es porque tú tienes un mensaje que darnos, Señor. Así que prepara nuestro corazón, como vamos a aprender el día de hoy. Padre, danos un corazón dispuesto para escuchar lo que tú nos tienes que decir en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, yo quisiera dejarte por aquí, ¿verdad? El QR para que tú lo puedas ir bajando, ¿verdad? Y puedas darle seguimiento a lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Y entonces, sí quisiera decirte que lo que vamos a ver el día de hoy es sumamente importante. ¿En qué sentido? En la lógica de Santiago, lo que hemos venido viendo es todo este proceso de cómo Dios puede usar la prueba para moldear el carácter de cada uno de nosotros. Y en el segundo sermón aprendimos de que la prueba, ¿verdad?, puede convertirse en una situación donde, si es cierto, Dios puede usarla para transformar el carácter y las circunstancias que puedan haber en nuestro corazón, pero también es cierto que si no tenemos un corazón disponible para escuchar lo que el Señor tiene que decir, entonces la prueba se puede convertir en tentación. Y el problema de esto es que lo que determina la tentación es las convicciones que yo tengo en mi corazón. Y terminamos el capítulo 1, el versículo 18, entendiendo varias cosas acerca de Dios. Que Dios es siempre bueno. Él es siempre bueno, Él es perfecto, y esto significa dos cosas: que Él lo que vaya a hacer para ti y las cosas que Él pretende darte a ti siempre son buenas. Y cuando es justo, está hablando de que todo lo que tiene que darte a ti y que es justo, entonces de la misma manera no va a ser algo malo contra ti. Entonces esa esperanza debe de quedar siempre en nuestra mente cuando estemos pasando por el momento más difícil, por la circunstancia más complicada, por la prueba más terrible. Dios siempre es bueno y Él quiere hacer algo bueno para ti. Él es justo y nunca va a hacer nada en contra tuya. Y eso, ¿cómo cambia la actitud? Entonces, ahora, lo que va a hacer Santiago es increíble, porque fíjate cómo comienza el versículo 1 y de qué vamos a hablar el día de hoy. Y yo quiero proponerte el día de hoy que de lo que vamos a hablar es el antídoto contra el autoengaño. Y fíjate que dice abajo parte 1 porque iba a ir hasta el versículo 27, pero solo del versículo 19 al 21 quedé atorado de todo lo que podemos aprender de estos pequeños versículos. Así que la parte 2, como no íbamos a hacer vigilia, ¿verdad?, y quedarnos hasta las 3 de la mañana, entonces la vamos a dejar para la otra semana, ¿verdad? Pero, y eso también te anima a que puedas venir y seguir en esta situación. Algo que puede pasar cuando estás en la prueba es que puedes quedarte trabado en el autoengaño. Puedes quedarte trabado en una situación donde no estás reconociendo lo que Dios está queriendo trabajar en tu vida. Y entonces ese es uno de los más grandes problemas, porque el proceso de cambio viene cuando uno hace un reconocimiento de la situación, y al hacer este reconocimiento de la situación, la persona dice: ok, he entendido lo que Dios quiere, que yo cambie este mal carácter o esta forma de pensar o este mal hábito, lo he entendido perfectamente bien,
y voy a dar pasos. Pero el autoengaño te dice, no, yo no entiendo por qué me está pasando esto. Y hablas con las personas y todas las personas lo pueden ver y te dicen, es que fíjate que yo creo que no estás entendiendo lo que Dios está haciendo en tu vida. Y te lo dicen y dicen, no es eso. ¿Por qué? Porque a veces se da este proceso donde nos engañamos a nosotros mismos. El autoengaño espiritual nace, fíjate de dónde nace. Nace cuando nosotros valoramos más nuestros propios valores, nuestra propia agenda, nuestras propias normas y el deseo de mantener una buena reputación. Mucho más, valoramos más estas cosas que una vida santa que está siendo dirigida y controlada por el Señor. Y a veces esa es la lucha. Y el problema de esto es que esto es algo que hoy quiero demostrarte que es un problema de todos nosotros. Fíjate. En la psicología hay algo que se llama better than average effect, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Es el efecto de ser mejor que el promedio. Y esto es un sesgo que nos lleva a vernos más capaces y virtuosos que la mayoría, aun cuando no siempre sea una percepción real. Fíjate, hace un par de años se hizo un estudio donde mostró que 653 universitarios creyeron haber obtenido un 78.5% de promedio en su nota, pero el promedio real fue de 67.8%. ¿Qué es lo que pasó? Se estaban sobreestimando por 10 puntos porcentuales, porque a nadie le gusta admitir que a veces no está en lo correcto. A nadie a veces le gusta admitir que está equivocado. Y ahora fíjate, yendo un poquito más profundo, este es un problema porque esto se llama, en pocas palabras y en buen mexicano, ¿verdad?, la dificultad para reconocer las circunstancias o los problemas. ¿De qué estoy hablando? Mira, hablando de cómo las dificultades, ¿verdad?, para reconocer la propia incompetencia conducen a autoevaluaciones infladas. 95% de las personas creen ser autoconsciente, pero ya en el estudio real, solo 10% de ese 95, o 10 o 15% de ese 95, realmente demuestran una verdadera autoconciencia. Digámoslo así, que de 10 personas, hay 95 que dicen, no, sí, yo entiendo lo que Dios me tiene que decir, pero realmente solo hay una persona y media que lo entiende. O sea, ni llegamos a las dos, ¿verdad? Significa que si tú eres parte de esos 10, es probable que tú estés pasando en una prueba donde Dios está queriendo trabajar contigo y tú estás negando la situación y estás autoengañado. Y a veces el problema del autoengaño no solo está allá afuera. Este es un problema de los religiosos. Fíjate. Esta incapacidad de reconocer el pecado era una característica de los fariseos. Y mira lo que dice Lucas 18, 9 al 11. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Te puedes imaginar esa oración, ¿verdad? En el día de hoy sería: Señor, gracias porque yo vengo al culto, ¿verdad?, y sirvo. Y gracias porque no soy como todas las personas que están fuera de esta iglesia, que no tienen una relación con Dios. Gracias, Señor. Y entonces eso lo que se convierte es un sesgo donde no queremos aceptar cuáles son nuestros propios problemas. ¿Te ha pasado? Pues déjame decirte que esto es algo que nos puede pasar a todos nosotros. Fíjate lo que dice Apocalipsis 3:17. Aquí es Jesús hablando a una iglesia en los tiempos posteriores. Y la iglesia, tú sabes que la iglesia es el cuerpo de creyentes. No está hablando de una institución, no está hablando de un edificio.
La iglesia es un cuerpo de personas, es un grupo de personas que se congregan como este. La iglesia, por eso siempre hemos dicho que la iglesia eres tú. Fíjate el llamado de atención que le hace Jesús a esta iglesia en Apocalipsis 3:17. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio. ¿Para qué? Para que veas. ¿Que vea el qué? Tu problema personal, tu autoengaño. ¿A quién le está hablando Jesús? A la iglesia. ¿Sabes? El problema del autoengaño es que tú y yo no estamos exentos de caer en esta religiosidad que es altamente destructiva. Ese es el gran problema. Y si algo yo no quisiera en Vida Nueva, Ciudad de México, es esta dualidad, donde las personas, mira, hay dos tipos de personas a veces en la iglesia, tres tipos de personas. El creyente que es fiel, que ama al Señor, que lee la Biblia y que trata de vivir de acuerdo a su palabra y lucha contra el pecado, no siempre vence, pero lucha, pero sigue creciendo y sigue avanzando. Eso es el creyente que está en el proceso de madurar. Pero luego hay otro tipo de persona que está aquí diciendo, yo estoy aquí porque de verdad yo no puedo con la vida y necesito cambiar, pero me cuesta un montón y no puedo cambiar. Y entonces vive un poco derrotado, ¿verdad? Pero hay otro tipo de persona que ya pasaron varios años, los problemas han cesado, quizás ya no hay tantas discusiones en la casa, los niños se portan bien. Y entonces comienza aquel falso orgullo de que yo soy una persona altamente espiritual porque leo la Biblia una hora y oro otra hora y conozco el montón de versículos, pero la realidad de las cosas es que nada de lo que haces está fluyendo a través de tu corazón y transformando esa manera de vivir que Dios desea y necesita que cambiemos. Y me he topado con esto muchas veces en mi propia vida, donde he sido confrontado con el Señor y uno es como que, ay, qué bonito el versículo que acabo de leer, ya estuvo hasta ahí, Señor. Pero a veces, fíjate cómo dice el pasaje, échate colirio para que veas, porque una realidad es que a veces no vemos la realidad y la profundidad de nuestro problema. Aquí lo que está diciendo Santiago es, mira, la prueba va a venir. Si te dejas, Dios te va a cambiar. Pero si no te dejas y tu corazón es duro, ¿sabes cuál es el problema? Vas a sufrir y no vas a poder aprovechar la prueba. Y entonces vas a caer en la tentación. Y el problema de caer en la tentación es que si tú eres una persona religiosa autoengañada con tu propia realidad, Dios no va a poder hacer nada contigo. ¡Wow! ¿Me sigues? Entonces yo hoy quiero llevarte por esta primera pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puedo ser íntegro? O sea, ¿cómo puedo evitar la dualidad en mi vida y llegar a ser uno solo para evitar de esa manera el autoengaño? Yo te quiero proponer que la primera de tres cosas que vamos a ver el día de hoy y el próximo domingo tiene que ver con esto. ¿Cómo puedo ser íntegro y evitar el autoengaño? Recibiendo la palabra con humildad. Recibiendo la palabra con humildad. Mira, fíjate que si tú lees el versículo 18 dice, Él de su voluntad, hablándole a creyentes, les dice, nos hizo nacer, ¿por qué? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y yo te explicaba la semana pasada que cuando Santiago llega a este punto, está diciendo, el Señor tuvo en su voluntad desarrollar el mensaje del Evangelio, para que por el mensaje del Evangelio, que el mensaje del Evangelio, por cierto, es la palabra de verdad, es la verdad que tú debes de creer, para que tú puedas
ir al cielo y tener una relación con Jesús, la palabra de verdad que se explica en el Evangelio es lo que nos hizo a cada uno de nosotros nos dio, perdón, la oportunidad para poder nacer de nuevo. Y esto hace referencia a lo que experimentó Nicodemo allá en Juan capítulo 3. ¿Te recuerdas que el Señor le dice que tiene que nacer de nuevo? Y él le dice, ¿cómo va a ser esto? O sea, tengo que volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer. Y le dice, no, el que no nace de agua y del Espíritu no puede estar en el reino de los cielos. ¿De qué estaba hablando Jesús en ese momento? Le estaba diciendo, una persona que no nace en agua naturalmente, como todos nosotros nacemos en agua, no puede ir al cielo si tampoco nace espiritualmente. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo en este proceso? El versículo 18, tú y yo hemos nacido a esta relación con Dios por la voluntad de Dios que se expresó en el Evangelio que tú y yo escuchamos. ¿Me sigues? ¿Sí? Ahora fíjate cómo lo dice. Por esto, versículo 19, por esto que hemos acabado de hablar, dice Santiago, por estas razones, porque tú entiendes lo que Dios está haciendo y que Él te ha dado la oportunidad de nacer a esta nueva realidad espiritual, por esto, mis amados hermanos, fíjate la frase que está usando, dice, obviamente le está diciendo amados, o sea, es una relación cercana, y hermanos son parte de la iglesia, dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Mira, ¿qué estoy queriendo decir? La misma palabra que Dios usó para hablarnos la salvación por medio del Evangelio, como lo acabamos de leer en el versículo 18, ahora es la misma palabra que nos va a seguir hablando, ¿ok? Y ya lo vas a ver al final del versículo 21 de qué estoy diciendo, por qué estoy diciendo esto. Es la misma palabra que nos va a seguir hablando para preservar nuestra alma del autoengaño, para cuidarnos de autoengañarnos a cada uno de nosotros y para que el pecado no gobierne nuestra vida y de esta manera no vivamos sin integridad, sino que vivamos una vida íntegra. Entonces, ¿cómo puedo recibir la palabra con humildad? Entonces, déjame decirte, en primer lugar, recibir la palabra implica, ¿qué es lo que implica? Aprender a oír con prontitud. Aprender a escuchar lo que Dios tiene que decir rápido. Y yo te voy a proponer que esto, en primer lugar, es estar listo y dispuesto a escuchar la palabra con atención, pero con el propósito de actuar. Y fíjate lo que dice el versículo, dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Sí? ¿Qué está diciendo? Mira, esta actitud de estar atentos para oír es una actitud que va a desarrollar en nosotros una capacidad de detenernos y no ser impulsivos para hablar. Pero esta capacidad de escuchar también va a dar en nosotros la oportunidad no solo de detenernos, sino de no enojarnos, ¿verdad? Para cerrar los canales de comunicación. ¿Te ha pasado esto en la vida? ¿No te pasa cuántos tienen hijos aquí, por favor? ¿Cómo son los hijos, verdad? Mira, hijito, vení para acá. Es que mira, mamá, fíjate que espérate, mamá. No. Hijo, déjame hablar, por favor. No, es que mira, la verdad es que tú me querés regañar. Y uno dice, ¿qué le pasó? Vamos, complicamos las cosas un poquito más. El matrimonio, ¿verdad? Eso no pasa en el matrimonio. No. Amor, quiero hablar contigo. Sí, amor, dime, ¿en qué te puedo servir? ¿Cómo te puedo ayudar? Estoy completamente atento para escuchar cada una de tus peticiones y estoy listo y pronto para hacer lo que tú me vas a pedir. Amor, es que quiero que me ayudes a lavar los platos en este momento, mi amor. Amén, dice la hermana.
¿Sabes lo que estoy diciendo? Obviamente esto está hablando de una actitud de escuchar lo que Dios tiene que decir, pero se traduce en la práctica en este tipo de cosas. Entonces, mira, la lengua apresurada y la ira desordenada estorbarán la recepción de la palabra, porque lo que van a estar revelando es un corazón que quiere defenderse antes de someterse a la voluntad de Dios en la vida. Entonces, cada vez que tú estés en una situación donde vas a entrar en un pleito con alguien, pregúntate, ¿estoy escuchando de verdad lo que la otra persona me está diciendo? ¿O solamente quiero tener la razón? Y ni siquiera quiero escuchar a la otra persona. Si somos así, con mi hijo, con mi hija, con mi papá, con mi mamá, si somos así con nuestro cónyuge, ¿cómo no vamos a ser así con el Señor? ¿Me explico? Entonces, ¿qué hay que hacer? Fíjate, cuando eres pronto para oír la palabra, se nota en la obediencia inmediata en tus reacciones. ¿Por qué te digo esto? Mira estos dos versículos que te estoy poniendo aquí. En Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras que dice, no falta el pecado, mas el que refrena sus labios, ¿qué pasa? Es prudente. ¿Cuántos problemas se terminarían en la casa si uno decidiera refrenar la lengua? Ahora mira lo que dice Proverbios 14:29, dice, el que tarda en airarse, el que no explota, es grande en entendimiento, es una persona sabia, mas el que es impaciente es de espíritu enaltecido. O sea, y es una persona necia. Y aquí es donde nosotros debemos de tener cuidado porque Santiago ya está llevándonos a la parte práctica de la vida. Y es aquí donde nosotros, esto que estamos escuchando del Señor, tenemos que llevarlo a la práctica. De tal manera que se evidencie en cómo nosotros controlamos nuestras emociones, cómo nosotros controlamos nuestras reacciones. Y es aquí donde nosotros debemos de tener muchísimo cuidado. Fíjate, ¿de qué estoy hablando? ¿Sabes cómo es? Como lo que le pasó a David cuando estaba en las cuevas. Mira lo que pasó allá en 2 Samuel 23:15-17. Dice, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Estaban siendo perseguidos, estaban parados ahí en la puebla y de repente él dice, tengo una gran sed. ¿Quién me diera a beber? Y entonces mira lo que pasa. Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla, y los tres valientes hicieron esto. Mira, qué ejemplo de estos valientes. Qué ejemplo de estos valientes. Escucharon el deseo de su amo y dijeron, vamos a conseguirle el agua a David. Vamos. ¿Sabes cómo es? Ey, ya no le trates así a tu esposo, respétalo. Amén, Señor, sí, aquí voy. Ajá, ajá, es así. Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Ajá, sí, sí, aquí estoy rápido, Señor. Como amó Cristo a la iglesia, con sacrificio. Ok, lávale los platos. Ay, no, es que se me arruinan las manos. O sea, mira, la disposición de oír, esa prontitud, tiene que ver con acción. Tiene que ver con acción. Y no la podemos ignorar. Entonces, dos preguntas para ti de este primer punto.
¿Qué están evidenciando tu boca y tus emociones de tu relación con Dios? ¿Qué está evidenciando? Y la otra pregunta creo que es un poco más difícil. ¿Qué tan valiente eres para obedecer la voz de tu Señor? Porque de esto se trata todo. Yo te he puesto miles de ejemplos, miles, de cómo a veces Dios quiere que tomes una pequeña decisión que quizás va a cambiar toda la situación y te resistes hasta el día de hoy. Por eso, recibir la palabra implica aprender a oírla con prontitud, pero también implica aprender a desechar lo que te contamina, porque mira lo que dice el versículo 20, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Fíjate, y versículo 21, por lo cual dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Fíjate lo que está diciendo Santiago aquí, en primera parte, ¿qué es lo que debemos de desechar? Lo que nos contamina. Y en primer lugar, yo te propongo que el contaminante número uno es la ira. Y fíjate cómo lo dice, la frase dice, la ira del hombre no obra o no produce la justicia de Dios. O sea, ¿qué está diciendo esto? Esto significa que la ira es justamente lo opuesto de la obra de la paciencia que Dios quiere producir en nuestras vidas, que es una vida justa a medida que maduramos en Cristo. ¿De qué estás hablando, Mario? ¿Recuerdas lo que leímos en el capítulo 1, versículo 3? Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y fíjate, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Sabes lo que está diciendo Santiago aquí? En estos dos pasajes, él está diciendo, mi hermano, mi hermana, no te dejes controlar por la ira. No te dejes controlar por la ira. La ira lo único que quita es la oportunidad de madurar espiritualmente. Y yo tengo que confesarte, este ha sido uno de mis mayores problemas, ¿verdad? Yo te he contado en el pasado cómo yo fui una persona muy violenta con mi esposa. Nunca la golpeé, pero sí fui muy violenta con mis gritos, psicológicamente. Y no creas que de vez en cuando no viene el tigre por ahí atrás a decir, hey, descontrolémonos. Y qué difícil es. Pero a medida uno va obedeciendo la palabra, sabes, esos episodios se van espaciando y se van haciendo más largos, porque uno va madurando y va creciendo. Si tú no sabes tratar con la ira, te va a ganar el mandado. Y la ira se trata cuando uno ve hacia adentro y mira que la alimenta. Usualmente la ira está alimentada por un montón de amargura y rencor. Y si tú hasta el día de hoy sostienes la amargura y el rencor en tu corazón, déjame decirte, Dios no va a poder hacer nada contigo hasta que tú no tomes la decisión de perdonar. Entonces, contaminante número 2. Por eso dice la frase, dice que hay que desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Da la imagen de perdón que se me salió esto por aquí, da la imagen de un jardín cubierto de maleza que no puede ser controlado. Pues es algo que se sale de control. O sea, es necedad el tratar de recibir la palabra de Dios en un corazón que no ha sido preparado en cierto sentido. ¿De qué estás hablando, Mario? Déjame explicarte. Veamos las definiciones desde la perspectiva bíblica. La ira es una actitud hostil contra la verdad cuando la palabra confronta el pecado. A veces no sucede que Dios quiere hablar con nosotros en un tema en específico y hasta nos terminamos enojando con Dios. Yo te puedo decir que perdón si esto va a herir alguna susceptibilidad, pero cuando una persona me dice a mí, es que yo me enojé con Dios, y yo dije, ok,
Esa es una de las características más grandes de una persona inmadura espiritualmente hablando. Porque, perdóname, pero ¿quién eres tú para enojarte con Dios y decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer? Si Él siempre tiene la razón. ¿Quién eres tú? Tú y yo no somos nadie para decirle al Padre qué debe de hacer en nuestra vida. Inmundicia viene del griego ruparia. Se define como toda clase de contaminación o impureza moral. La inmundicia está relacionada con una palabra usada para la cera en el oído, fíjate, lo cual ilustra bien el contexto. Así como algo en el oído impide escuchar bien, la suciedad moral impide oír y comprender claramente la palabra de Dios. Mira, ponme atención. Una persona que tiene pecados inmorales de cualquier tipo, puede ser desde estar viendo Instagram, codiciando mujeres, hasta algo más progresivamente difícil de superar, que es la pornografía explícita, hasta más adelante el tema de tener infidelidad y después ser altamente promiscuo con muchas personas. Desde ese principio hasta el final de todo ese montón de cosas que pueden pasar en la inmoralidad, una persona está apagando su oído, es como que se tapan los oídos de cera y no está permitiendo que la palabra entre. Y la única manera de poder tratar con la inmundicia es arrancándola como maleza y terminando con ella de un solo. No se puede. No se puede. Y mira el tercer elemento, malicia, dice, viene de kakia, una palabra general para el mal, una palabra general para el mal. Incluye no solo el acto malo, sino también la intención, el pensamiento y el corazón malo. Esta ya es una persona que anda de continuo viendo cómo se desquita. Eso es como cuando ya aquella esposa está tan resentida, está tan molesta, está que el esposo le pregunta, mira, ¿qué hora es? ¿Verdad? Si solo te estaba preguntando la hora, ¿qué? ¿Y qué no te das tu reloj? Y uno dice, tranquilo, ¿verdad? Uy. O aquel adolescente, hijo, ¿me puedes hacer el favor de ir a comprar las tortillas? Y empieza, ¿verdad? ¿Cómo le hacen los hijos? Ay, ¿por qué no manda a Janiel, verdad? Él no está haciendo nada, ¿verdad? Y en la casa yo acá, y se descontrola. Y entonces como lo mandaron, entonces el otro empieza a maquinar, me la voy a desquitar. Y entonces después aprovechas cualquier oportunidad para hacer cualquier otra cosa peor. La malicia siempre controla la mente, las intenciones y el corazón. Y ya desconfías de la gente, de las intenciones, de todo lo que pasa, y eso te comienza a marcar la manera de ver la vida, y entonces empiezas a ver a todos como me quieren estafar, me quieren robar, me quieren hacer mal, y todos son malos, menos yo, el único santo en la tierra. No existe tal cosa. Mira, ¿qué hay que hacer con estos tres pecados? Lo que dice Oseas 10:12, dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia y haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe, ¿qué dice? Justicia. Fíjate, ¿qué significa barbecho? Barbecho es el acto que se hace sobre un terreno que ha sido dejado sin sembrar. O sea, la tierra está compactada, está endurecida, y entonces por ese largo tiempo, ¿qué se debe de hacer? Se necesita ararlo, se necesita quebrarlo, se necesita sacar las piedras y prepararlo. ¿Para qué? Para que esté listo para volver a producir fruto. Yo quisiera, mi hermano, que cada uno de nosotros desarrolle esa capacidad hacia adentro y dejar de ver el otro que tiene la culpa. No, por favor, enfócate en tu corazón. Enfócate en el corazón y mira la condición. ¿Está endurecido? ¿Está lleno de piedras? ¿Tiene el montón de espinos? ¿Qué pasa con tu corazón? Porque ahí es donde hay que trabajar. ¿De qué estoy hablando? Mira, es que esto no se trata solamente de un problema de carácter, sino de un problema de fruto espiritual.
O sea, ¿qué estoy diciendo? Mi hermano, mi hermana, hay que limpiar el corazón, hay que arar el corazón, hay que quebrar el corazón para prepararlo para que éste esté listo para que dé mucho fruto. Sabes, en la manera de pensar de Santiago, él está hablando y está tomando estas palabras para que nosotros pensemos en ellas. ¿Por qué te lo digo? Las palabras de la parábola del sembrador. Porque fíjate cómo dice el versículo 21, dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Te recuerdas lo que decía la parábola del sembrador? Que el sembrador salió a sembrar y tomó la semilla y la tiró. Y una parte cayó en el camino. Y vinieron las aves y se la llevaron. Y otra parte cayó en la piedra. Y la semillita no echó raíz. Y otra parte cayó en los espinos. Y ahí, cuando caen los espinos, es ahogada por los espinos. Y otra cae en buen fruto. Y cuando cae en el buen fruto, da fruto al 100 por 1. ¿Sí? ¿Lo recuerdas? Entonces, ¿de qué estás hablando, Mario? Es que tú y yo debemos de preparar el corazón. Tú y yo debemos de preparar el corazón. Y el preparar el corazón es un tema de diligencia. ¿De qué estoy hablando? Segunda de Pedro 1:5 al 6. Mira lo que dice. Vosotros también, poniendo toda diligencia. Dice, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Fíjate. Si tú entiendes este pasaje, te vas a sacar la lotería espiritual, te lo prometo. Una persona cuando acepta a Cristo, este es el proceso para crecer espiritualmente. Dice, una persona acepta a Cristo y hoy como tiene Cristo tiene fe. A esa fe debe de agregarle ¿qué? Virtud, el deseo de hacer lo bueno, el deseo de hacer la voluntad de Dios que Él expresa en su palabra, esa virtud. Luego dice, y a la virtud hay que añadirle conocimiento. Tú no puedes crecer espiritualmente si no le añades el conocimiento de la palabra. Tienes que forzarte a ir y aprender más de la palabra de Dios. 2, el conocimiento hay que añadirle dominio propio. ¿Por qué? Porque como vamos a ver la próxima semana, ¿de qué sirve el conocimiento si no lo usas? De nada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que yo entiendo en la palabra, tengo que ponerlo en la práctica. Y debo de obligarme con mi propio dominio a obedecer lo que la Biblia dice. Y luego de esto, el dominio propio, ¿qué debo de tener? Paciencia. ¿Por qué? ¿Por qué la paciencia? Porque los cambios no se ven de la noche a la mañana. Nadie, absolutamente nadie de todos los que estamos aquí ha cambiado de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué hay que tener? Es paciencia. Y si tu esposo acaba de aceptar a Cristo, tenle paciencia. Y si tu hijo acaba de aceptar a Cristo, tenle paciencia. Es aprender a esperar que la paciencia tenga su obra completa. Y luego la paciencia dice piedad. ¿Qué es la piedad? Sino el deseo de tener una intimidad profunda con Dios y de vivir de manera piadosa, ¿verdad? Viviendo para Dios. Y a esta manera piadosa, ¿qué debo de agregarle? El afecto fraternal. ¿Sabes por qué dice esto, el afecto fraternal? Porque nadie puede crecer espiritualmente solo. A mí cuando alguien me dice, no, es que yo no necesito ir a una iglesia para conectarme con Dios, estás yendo en contra de todo lo que la iglesia, en todo lo que la Biblia dice. Porque la Biblia dice en todo el Nuevo Testamento que hay que apoyarnos los unos a los otros, hay que orar los unos a los otros, hay que amarnos los unos a los otros. Y el unos a los otros aparece por todos lados en el Nuevo Testamento. Y cuando Él dijo que iba a instituir la iglesia, es porque la mejor idea para Dios es que vivamos en comunidad. ¿Por qué? Porque ahí es como una familia. O sea, el hermano mayor le va enseñando al hermano mayor, como te pasó en tu casa. Porque el segundo aprendió a hablar más rápido que el primero, porque escuchó y aprendió del primero. Es un proceso natural que Dios ha establecido dentro de la iglesia para que se genere ese desarrollo. Y eso, para eso, hay que amarnos. Entonces, fíjate que la idea de Pedro no termina ahí. Mira cómo continúa, dice,
Y al efecto fraternal, amor. Yo te propongo que aquí es amor por Dios. Es el hecho de decir, Señor, de la misma manera que Cristo se sacrificó por amor a nosotros, yo estoy dispuesto a sacrificarme por ti y por amor a otros. Entonces, si tú trabajas en tu vida agregando cada uno de estos elementos, ¿sabes lo que va a pasar? Mira lo que va a pasar, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. ¿Sabes lo que está diciendo aquí Pedro? Está diciendo, esta persona ha trabajado el terreno y ha empezado a sembrar, ¿verdad? Fe, virtud, dominio propio. Ha empezado a sembrar con diligencia, ¿recuerdas la palabra? Con diligencia, el amor fraternal y el amor de tal manera que esto no lo deja estar sin fruto. Qué tremendo. Y mira lo que pasa después. Y en cuanto al conocimiento, estas cosas, dice, abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, fíjate de nuevo, el autoengaño, tiene la vista muy corta. Y al tener la vista muy corta, ¿qué pasa? Es ciego y que ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados pasados. ¿Sabes? Una persona que se autoengaña religiosamente creyendo que es una persona madura y que no tiene que cambiar nada en su vida. Según la descripción aquí, qué miserable llegar a estar en esa condición. Que no nos pase. Que no nos pase a ninguno de nosotros, porque ninguno de nosotros está exento. Entonces, fíjate, tengo otra pregunta para ti con este segundo punto. Si la ira, la inmundicia y la malicia están en control en tu vida, aquí la pregunta es, ¿estás dispuesto a tomar cartas en el asunto para arrancar estas malezas de tu corazón? ¿Estás dispuesto a venir y decir, ok, manos a la obra, ya no puedo posponer esta decisión, voy a tratar de cambiar con la ayuda del Señor? Entonces eso nos lleva al tercer elemento que vamos a ver. ¿Qué significa recibir la palabra con humildad? Es recibir la palabra implica aprender a recibirla con mansedumbre. Porque es lo que dice el pasaje. Dice, por lo tanto, desechad toda inmundicia y abundancia de malicia y recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mira, fíjate, Santiago llama la palabra de Dios la palabra implantada. Ya te conté cómo trabaja la historia, la parábola del sembrador. ¿Sí? Sí. Entonces, la idea de Santiago es que esta semilla ya fue plantada en ti. El evangelio ya fue sembrado en ti. Ahora aquí la pregunta es, ¿para qué la vas a usar tú? Porque la semilla que Dios manda tiene un propósito, y es que sea puesta en un lugar donde pueda dar fruto. Y entonces, sin duda lo que está aquí haciendo Santiago es haciendo referencia a esta parábola del sembrador. Y yo tengo una pregunta para ti. ¿Qué tipo de corazón tienes? No, hermano, ya, si quiere terminemos aquí, ¿verdad? Porque te propongo lo siguiente, que la parábola está hablando de 4 tipos de corazón. El corazón duro. Mira lo que dice Marcos 4:15, dice, y estos son los de junto al camino y en quien se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Qué es esto? Hay personas que van por el camino, se les predica la palabra de Dios y te dicen, sí, muchas gracias, vienen un par de veces a la iglesia y de repente se apartan. Pero, ¿qué pasó? La dureza de su corazón no dejó que la palabra echara raíces, porque estaba demasiado duro.
Pero hay otro tipo de corazón, el corazón superficial, ¿verdad? Estos son, asimismo, los que fueron sembrados en pedregales. ¿Te recuerdas que te comenté que había semilla que había quedado entre las rocas? Y los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Aquí está hablando de una persona que entendió el evangelio y que dijo, ay, qué bonito, yo quiero tener esta experiencia, y luego viene una gran prueba y se apartan, porque dijeron, ¿cómo Dios me puede hacer esto a mí? Como la piedra no deja echar raíz, y la raíz es Cristo, como dice Apocalipsis, entonces la persona no puede dar fruto. Pero mira el tercer tipo de corazón, el corazón ocupado. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa la palabra. A mí me ha pasado que hay muchas personas que me dicen, hermano, mire, yo quiero que usted me disipule. Ok, ¿y cuándo nos podemos reunir? Fíjese que creo que solo el domingo en la noche. Y yo también tengo que descansar, ¿verdad? Entonces, si es tu prioridad crecer, ¿quién debe de ajustar la agenda? ¿Yo o tú? Tú, porque tú quieres crecer. Y tienes que abrir el espacio para que alguien invierta en ti. Ahora, yo entiendo que vivimos en Ciudad de México, ¿verdad? Ciudad de México es trabajos con 3 turnos, ¿verdad? Y turnos de 5 de la mañana o de 8 de la noche a 4 de la mañana, o sea, turnos así que como quien dicen, matemos a alguien, ¿verdad? O sea, como que la idea es destruyamos a una persona, pero fíjate, ten cuidado, porque son trampas del enemigo. Yo siempre he tenido esta convicción personal. Si tú tienes una agenda tan apretada, para un rato y dile, Señor, cámbiame la vida, cámbiame la manera de trabajar, cambia el trabajo que tengo y dame otra oportunidad donde yo no me tenga que estar matando tanto, porque quiero crecer espiritualmente y quiero invertir en ti, quiero conocerte, quiero parar para poder invertir en mi vida espiritual. Y toma el tiempo. O sea, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo hiciera un desayuno de empresarios, ¿verdad? Todas las semanas. Y tendríamos que vernos de 8 a 10 de la mañana. Uy, pero es que soltar el trabajo. Pero si vale la pena crecer, ¿por qué no hacerlo? O sea, ¿qué estás dispuesto a dar en tu corazón ocupado? Por eso deberíamos de pasar al cuarto punto. El cuarto punto es el corazón fructífero, que es aquel que recibe la palabra y fueron sembrados en buena tierra y son los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, 60 y al 100 por uno. Es una persona que está dispuesta y sediente diciendo, yo quiero crecer y yo estoy dispuesto a hacer lo que sea para crecer. Lo que sea. Y mira, la verdad es que eso es lo mejor que puedes hacer, porque ese es el enfoque de la vida, el propósito de la vida. Si algo te vas a llevar el día de hoy, llévate este versículo en tu cabeza. ¿Cuál es el propósito de Dios en la vida? Glorificarle. Tú y yo estamos aquí para glorificar a Dios. No estamos para hacer dinero, no estamos para trabajar, no estamos para tener hijos, no estamos para tener posesiones, no estamos para nada más que vivir para glorificarle. Para eso estamos aquí en la tierra. ¿Y cómo tú glorificas a Dios? Cuando llevas mucho fruto en tu vida. ¿Y qué es el fruto? Ponme atención. En la Biblia muestra por lo menos 3 cosas de qué es el fruto en la Biblia. Para la perspectiva de Dios, dar fruto
yo doy fruto cuando le predico el evangelio a otra persona y la otra persona viene a Cristo por haber compartido el evangelio. Ese es el primer tipo de fruto. Segundo tipo de fruto es cuando yo, controlado por el Espíritu Santo, dejo que el carácter de Cristo transforme mi carácter. Entonces, ¿qué significa esto? Tú sabes dónde está, Gálatas 5:22, que el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra estas cosas dice, no hay ley. Pues esto tiene que ser abundante. Y luego esto, el tercer fruto, no es que busque dádivas, dice Pablo, sino que busco fruto que abunde para vuestra cuenta en el cielo. ¿Sabe lo que está diciendo? Cuando yo invierto no solo mi plata, sino mis recursos en el reino, estoy dando fruto. Y esto no solamente tiene que ver con el diezmo, estoy hablando de que tienes una casa, tienes una oficina, se puede abrir para tener un estudio pequeño. Necesitamos llevar a los jóvenes al campamento y necesitamos un microbús. Yo tengo 3 microbuses, llévenselo, ¿verdad? O sea, es invertir con lo que Dios te ha dado para que la obra avance. ¿Me explico? Entonces, fíjate cómo dice la palabra ahí, dice, para que llevéis fruto. Así dice. Lee bien. Dice, para que llevéis mucho fruto. Mucho fruto. Tiene que ser abundante. El impacto debe ser grande y de esta manera tú vas a demostrar que eres discípulo. El corazón fructífero no solo cumple el propósito, sino que evidencia verdaderamente que tú eres un discípulo de Jesús. Evalúa tu vida. Mira, ¿qué significa entonces la última frase que aparece en este versículo? ¿Qué significa que puede salvar nuestras almas esta palabra implantada? Fíjate, no está hablando de salvación por obras, porque la lógica podría ser, bueno, si les está hablando, amados hermanos, ¿verdad? Tienen que recibir la palabra para que sus almas sean salvadas, entonces no tiene lógica en el sentido y en la relación con el Evangelio. ¿Me explico? Déjame mostrártelo. Uno es salvo por medio de la fe. Efesios 2, 8 y 9 dice que somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? Entonces tú eres salvo inmediatamente cuando tú pones tu fe en el Señor Jesucristo. ¿Por qué debo de poner mi fe en el Señor Jesucristo? Debo poner mi fe porque Cristo es el Hijo de Dios. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. Y cuando yo pongo mi fe en Jesús, entonces soy salvo por medio de haber creído en lo que Él hizo por mí. ¿Me sigues? Pero entonces aquí viene, Él dice, Santiago, amados hermanos, lean la Biblia para que puedan ser salvos. ¿De qué está hablando aquí? Entonces, ¿por medio de quién es la salvación? ¿De Cristo o de leer la Biblia? ¿Entiendes el problema que estoy explicando? No hay contradicción. No hay contradicción. De lo que está hablando Santiago aquí es de la santificación. Fíjate que no dice va a salvar tu vida. Está hablando de salvar tu alma. El proceso progresivo de la santificación continúa. Cuando tú aceptas a Cristo, Él te salva hoy. Pero empieza un proceso de cambio continuo por el resto de tus días. Y eso solo puede venir por medio de la palabra de Dios. Entonces, mira, cuando recibimos de verdad la palabra y la recibimos con humildad, nunca nos va a dejar igual. Esto lo que va a causar es una limpieza. Limpia lo que está sucio, corrige lo que está torcido y nos lleva a vivir con más integridad delante de Dios. Y termino haciéndote la siguiente pregunta. ¿Hay algún área de tu vida donde la palabra ya te mostró la verdad, pero todavía no has recibido su palabra con mansedumbre? O sea, Dios te está diciendo, tienes que perdonar, tienes que soltar. Paga tus deudas, paga tus deudas. O sea, ¿hay algún espacio en la vida donde Dios te está llevando a esto? Y si la palabra realmente está implantada en ti, ¿qué fruto concreto de verdad está produciendo en tu vida?
Estas son preguntas que yo te las dejo aquí. ¿Qué vamos a ver la próxima semana? Los 2 puntos que nos faltan. ¿Cómo puedo ser íntegro y evitar el autoengaño? Haciendo la palabra con constancia y evidenciando la palabra con pureza. Entonces, yo de antemano te animo, no te lo pierdas, porque la otra semana va a estar buenísimo. Y la otra semana tenemos algo importante que decirte, donde tú puedes tomar pasos concretos para que esta realidad de crecer espiritualmente y alimentarte de la palabra implantada se dé en tu vida. ¿Estamos listos? Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque eres bueno, Señor, y porque nos has dado la oportunidad de estudiar este pasaje. Tan pocos versículos, Señor, y tanto contenido, Padre, que tenías que darnos. Te pido, Señor, que esto tenga un fruto real en nuestra vida, Señor. No nos dejes igual, Señor. Genera en nosotros el deseo de recibir tu palabra con humildad. Y así con los ojos cerrados quiero hablar contigo. Es probable que tú estés aquí por primera vez. O ya tienes varias semanas. Pero sabes que tú no tienes una relación con Jesús. Y es probable que estés aquí con una situación complicada y difícil en tu vida. Te acabo de explicar en pocas palabras el Evangelio. El Evangelio es lo que Jesús dijo de sí mismo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. Estas frases y estas palabras de Jesús son increíbles. Porque de verdad, si Él es el Hijo de Dios, Él es el único camino para poder ir al cielo. Si Él es el Hijo de Dios, esa es la verdad que tú debes de creer para poder entrar en la eternidad con Él. Y si Él es el Hijo de Dios, Él es la vida eterna que tú necesitas para pasar por la eternidad con Jesús. Entonces, si tú nunca has recibido a Jesús en tu corazón, quien estuvo dispuesto a morir por ti en la cruz y derramar su sangre por amor a ti, yo te animo que tomes esta decisión el día de hoy. Hoy te dije otro versículo, que la salvación viene por medio de la fe y no por medio de las obras. Yo te animo el día de hoy que pongas tu fe en Jesús para que Él pueda salvar tu vida y comience este proceso precioso de transformación que Él tiene planeado para ti. Así que si tú quieres recibirle, yo te pido que le digas de la siguiente manera: Señor Jesús, aquí estoy, listo para recibirte en mi corazón. Yo te recibo en mi corazón, Señor, porque quiero que tú entres en mi corazón para que tú puedas generar en mí todo el fruto que tú quieras. Señor, entra en mi corazón y hoy dispongo mi corazón como un terreno fértil porque quiero dar fruto para ti, Señor. Te pido que entres en mi corazón, que perdones todos mis pecados, todas las malas decisiones que he tomado. Que perdones, Señor, todo aquello, Señor, que yo he hecho que te ha ofendido y que me limpies de toda mi maldad. Yo hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador.